Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Buenos días, bendiciones, damos honra y gloria al Señor por un día más que Él nos permite estar aquí en este lugar. Bendecimos a cada familia de Fuente de Vida, bendecimos a cada persona que nos está viendo, que nos va a escuchar después. Bendecimos también a la provincia de Guanacaste, que ayer estaban cumpliendo un año más de su anexión. Les bendecimos en este momento. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendigo la vida de las familias. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, pero esto pasará. Después de la tormenta viene la calma, después de la tormenta viene ese tiempo que Dios ha profetizado en su palabra. Vamos a orar en esta hora para que el Espíritu Santo sea guiándonos, el Espíritu Santo sea ministrando tu vida. Traigo una palabra que yo sé que te va a edificar, una palabra que va a ser de bendición, una palabra que te va a llevar a un nuevo nivel. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta mañana, Señor, te damos honra y te damos gloria, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí nuevamente, Padre, para hacer de bendición a tu pueblo, para hacer de bendición a las familias. Glorioso Espíritu Santo, te pido que ministres la vida de cada persona, que la presencia tuya se manifieste, Señor. Yo sé que hoy es una mañana de sanidad, es una mañana de milagros, hoy es una mañana donde vas a hacer cosas grandes y maravillosas, Padre de la gloria. Te doy honra y te doy gloria, Señor, porque eres bueno, porque tu mano no se ha cortado para hacer milagro, porque sigues haciendo milagros, porque sigues manifestando tu poder y tu gloria a favor de todos aquellos que te buscan. Padre, te damos gracias en esta hora, que seas tú, Espíritu de Dios, guiándome, usándome, Espíritu Santo, para hacer de bendición al pueblo, en el nombre de Jesús, amén. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 2. El Evangelio de Juan, el discípulo amado, capítulo 6, versículo 2. Y dice la preciosa palabra del Señor: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Quiero decirte en esta mañana que Jesús sigue haciendo milagros, Jesús sigue manifestando su poder y su gloria a favor de todos aquellos que le buscan. Dice ahí la palabra del Señor que a Jesús le seguía gran multitud porque veían las señales, veían los milagros, veía que Él sanaba a los enfermos. Jesucristo sigue manifestando ese poder hacia todas aquellas personas que le siguen. Es el tiempo para seguir a Jesús. Si no has estado siguiendo a Jesús, si no has estado buscando a Jesús, es el tiempo para buscarle, es el tiempo para seguirle, es el tiempo para llenarnos, es el tiempo para levantar tus manos y rendirte delante de la presencia de Dios. Jesús hace milagro a todos aquellos que le buscan. Si alguien está enfermo, busca al médico. Los que creen, dice la Biblia, no serán avergonzados. Cuando alguien está enfermo, busca al médico, va a la clínica, va a la farmacia a buscar un medicamento, va al hospital. Si estás enfermo en esta mañana, lo que tienes que hacer es buscar al médico de médicos. Lo que tienes que hacer en esta mañana es buscar a Jesús, es rendirte delante de la presencia de Jesús. Alguien
que levante sus manos en esta mañana y diga: yo voy a ser un buscador de la presencia de Dios, yo voy a ser un buscador de Jesús, yo voy a ir delante de la presencia de Dios, voy a rendirme, voy a depositar mis cargas delante de Él. Sabes, solamente Cristo puede sanarte, solamente Cristo puede salvarte, solamente Cristo puede liberarte. Si estás enfermo, búscalo para que te sane. Si estás deprimido, búscalo para que te liberte. Si estás en esclavitud en alguna área de tu vida, búscalo. Él tiene el poder. Dice la Biblia que Él liberta al pobre de la pobreza. Él puede libertarte de esa esclavitud financiera. Él puede libertarte de ese momento difícil que estás viviendo. Pero Él hacía milagros en la gente que lo buscaba, en la gente que lo seguía. Él hacía milagros en aquella gente que se rendía delante de Él. Él hizo un milagro en aquel ciego Bartimeo, cuando escuchó Bartimeo que Jesús pasaba por ahí, y dice que él clamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso paró la marcha que llevaba Jesús, el camino que llevaba Jesús, lo paró cuando este ciego clamó. Y es un milagro que este ciego estaba necesitando. Trajo restauración de la vista. ¿Sabe? Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. Jesús quiere llenarte, Jesús quiere ministrarte, pero tienes que buscarlo. Tal vez estás caminando en un camino equivocado, incorrecto, pero haz un alto en el caminar y di: yo voy a buscar a Jesús. Solamente Cristo puede ayudarme, solamente Cristo puede libertarme. Levante sus manos y diga: yo voy a ser un buscador de la presencia de Dios. Él sigue haciendo milagros. En el verso 5 dice: Jesús, al ver las multitudes que le seguían, oiga, eran grandes multitudes. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esta gente? Jesús, al ver esas multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las multitudes seguían a Jesús, lo seguían por la comida. Pero diga: yo voy a seguir a Jesús no por la comida, no por la bebida. Yo voy a seguir a Jesús no por el milagro. Voy a seguir a Jesús porque yo amo a Jesús. Voy a seguir a Jesús porque Él está llenando mi vida. Su amor me constriñe, su amor ha sido derramado en mi vida. Vamos, diga: yo voy a seguir a Jesús por amor. Aquella multitud le seguía por los milagros, aquella multitud le seguía por la comida, pero diga: yo voy a seguir a Jesús por amor. Y cuando alguien sigue a Jesús, yo quiero decirte, Él suple tus necesidades. Había una necesidad en sus seguidores y Él tenía que suplir esa necesidad. Porque dice la Biblia que Él suple las necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Vamos, alguien que diga: Jesús suple mi necesidad de acuerdo a sus riquezas en gloria. Él nos suple de acuerdo a la circunstancia que está viviendo. Él nos suple de acuerdo a lo que está viviendo el país. Él suple de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y en el cielo no hay recesión. En el cielo no hay depresión. En el cielo está el milagro que estás anhelando. Cristo está pronto a llegar. Cristo está pronto a manifestarse a tu vida. Este pueblo tenía 3 días sin comer, 3 días en ayuna, 3 días que no comían. Ellos estaban siguiendo a Jesús. A ellos no les importaba en ese momento la comida. Y Jesús tenía que suplir esa necesidad, porque Él suple la necesidad de aquellos que le buscan. Él suple la necesidad de aquellos que adoran, que exaltan el nombre del Señor. En el tiempo del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que el pueblo de Israel en el desierto tuvo hambre, más de 3 millones de personas, y Él suplió aquella necesidad abriendo los cielos para derramar el maná sobre ellos. Vamos, diga: yo voy a buscar a Jesús para que los cielos se abran sobre mi vida. Y aquel pueblo, Dios suplió aquella necesidad que ellos tenían, pero en un momento dado ellos se quejaron y ellos dijeron: queremos carne. Aún Moisés no creía que Dios podía suplir esa necesidad en el desierto, y dice que les envió codornices para darles carne, para suplir aquella necesidad. Oiga, el pueblo en el desierto tenían sed, y Dios hizo un milagro para que a través de Moisés que le hablara aquella roca y que les diera agua en el desierto, porque Él suple las necesidades. Tenían hambre, Él les suplía las necesidades. Tenían sed, Él les suplía las necesidades. Dios hizo un milagro
a través de Moisés, cambiar aquellas aguas amargas en agua dulce, porque Él suple la necesidad de su pueblo. Dios suple la necesidad de su pueblo. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? Como le dijo aquel rey a la reina Esther, ¿cuál es tu petición, oh reina Esther? Aún la mitad del reino te daré. ¿Cuál es tu petición, amado y amada? Llévala delante del Señor, y el Señor hoy te va a suplir la necesidad. Alguien que levante su mano y diga: hoy es el día de mi milagro, hoy es el día que voy a ver la gloria de Dios, hoy es el día de la manifestación de Dios, porque lo que tú declares con tu boca, eso será. Lo que tú confieses con tu boca, eso será. En los tiempos del profeta Elías había hambre por causa de la idolatría. Los cielos estaban cerrados. En los cielos se habían cerrado porque el pueblo había abandonado a Dios. El pueblo había abandonado la fuente de agua eterna, la fuente que salta para vida eterna. La había abandonado y se habían ido tras los Baales. Y en ese tiempo, oiga, no había lluvia, había hambre, había miseria sobre el pueblo de Israel. Estaban buscando agua, no había palabra, no había profecía en ese momento, porque los cielos estaban cerrados. Pero Elías hizo algo para que Dios hiciera el milagro. Elías, número uno, dice que arregló el altar. Porque el altar estaba destruido, el altar no estaba arreglado, la gente no hacía nada en aquel altar. Vuelve al altar de Dios. Alguien que levante su mano y diga: yo voy a arreglar el altar, yo voy a volver al altar, voy a volver a ofrecer oración, voy a volver a ofrecer sacrificio de ayuno, voy a volver al altar de Dios. Y Elías, dice la Biblia, que arregló el altar. Número 2, ofreció sacrificio sobre el altar. Número 3, oró y cayó fuego del cielo sobre aquel altar. El pueblo se arrepintió. Y cuando el pueblo se arrepintió, dice la Biblia que Elías volvió a orar y los cielos se abrieron y vino la lluvia, llegó la bendición. Porque cuando hay un hogar, cuando hay una casa que arregla su altar y en ese altar ofrece sacrificio, en ese altar ofrece lo que no había hecho antes, oiga, los cielos se van a abrir. Yo veo los cielos abiertos sobre familia en momentos difíciles, en momentos de calamidad, en momentos de pandemia. Yo veo los cielos abiertos sobre muchas familias que han arreglado su altar, sobre muchas familias que han alineado su vida al plan y al propósito de Dios, y Dios ha bendecido esa familia. Dios está prosperando esa familia. Dios está trayendo libertad. Si estás enfermo, arregla ese altar y vas a ver la sanidad, vas a ver el milagro, porque Él suple la necesidad. Dios sigue haciendo milagros. Vamos, dígalo: Dios sigue haciendo milagros. Diga: mi milagro viene de camino. Diga: hoy voy a ver mi milagro. Hoy voy a ver lo que estoy anhelando. Hoy voy a ver lo que estoy deseando. ¿Sabe, mi amado y mi amada? Dios tiene poder. Dios tiene poder. Dios puede hacerlo de nuevo. Y Jesús vio las multitudes, pero la compasión que había en Él lo movió a suplir aquella necesidad. Dios sigue siendo ese Dios que tiene compasión, ese Dios que tiene misericordia, ese Dios que se mueve a favor de todos aquellos que le buscan, porque los que creen no serán avergonzados. Cree en el Señor y serás salvo. Cree en el Señor y serás restaurado. Cree en el Señor y serás prosperado. Cree en el Señor y serás empoderado. Cree en el Señor y no serás avergonzado. Cree en el Señor y serás libertado de todo aquello que te está oprimiendo. Solamente cree. Vamos, alguien que diga: yo creo en el Señor, yo le creo, yo me aferro al plan y al propósito de Él, yo me aferro a la promesa de Él. Y Él le hizo una pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Le hizo esa pregunta porque Felipe era de Betsaida. Felipe conocía la ciudad. Felipe conocía el negocio, el comercio de ese lugar. Hay preguntas que Dios hace para probarte. Él sabía, dice, lo que tenía que hacer. Y Él le hizo la pregunta solamente para probar a Felipe, solamente cómo iba a reaccionar Felipe. Hay preguntas que el Señor hace para probar tu fe.
Él te pregunta, ¿crees que puedo restaurarte? ¿Crees que puedo liberarte? ¿Crees que puedo bendecirte? ¿Crees que puedo prosperarte? ¿Crees que puedo restaurar tu familia? ¿Crees que puedo restaurar tu economía? ¿Crees que puedo ungirte? Alguien que diga, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y él le hizo esa pregunta a Felipe. Oh Señor, alguien que se levante en esta mañana a creerle al Señor y que le diga, Señor, yo sé que puedes hacerlo. Él le dijo a un hombre, a un padre de familia, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Liberar a tu hijo, sanar a tu hijo, restaurar a tu hijo? Y aquel padre dijo, sí, yo creo, pero había incredulidad en el padre. Y también dijo, yo creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Crees que puedo limpiarte? Le decía a los leprosos, sí, yo creo. De acuerdo a la afirmación que ellos hacían así, ellos veían el milagro. Vamos, Él te pregunta en esta mañana, ¿crees que yo puedo suplir esa necesidad? ¿Crees que yo puedo sacarte de lo que estás viviendo? ¿Crees? ¿Cuántos creen en esta mañana? Hay que creerle al Señor. Si lo puedes creer, lo vas a ver. Los incrédulos tienen que ver para creer, pero la gente de fe cree, por eso ve. Porque cree, vas a ver tu milagro. Porque cree, vas a ver la victoria. Porque cree, vas a ver lo sobrenatural de Dios. Porque crees solamente. Él le dijo a Marta, no, cree solamente y verás la gloria de Dios. Alguien tiene que creerle a Dios en esta mañana por su milagro. Alguien tiene que pararse en esta mañana y creerle a Dios por su familia. Creerle a Dios por sus hijos. Creerle a Dios por su economía. Creerle a Dios por su trabajo, creerle a Dios por puertas abiertas, creerle a Dios por algo grande y poderoso, creerle a Dios para ver la gloria de Dios sobre tu vida. Yo lo creo. Yo lo creo, yo estoy creyéndole a Dios por algo grande. Yo estoy creyéndole a Dios. Oiga, tu fe tiene que crecer, tu fe tiene que aumentarse. La Biblia dice, ustedes no tienen porque no piden. Y cuando piden, piden mal. Pídale a Dios en esta mañana. Pídale a Dios. Yo no sé cuál es tu petición. Yo no sé cuál es el anhelo de tu corazón. Solamente quiero decirte que si le pides a Dios, Dios te va a proveer. Si le pides a Dios, Dios te va a suplir. Si le pides a Dios, Dios te va a sanar. Dios sigue haciendo milagros. Alguien que levante su mano y diga, mi milagro viene de camino. Yo creo en mi milagro. Yo creo en mi sanidad. Dice la Biblia en Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es el tiempo para rendirnos y para pedirle al Señor. ¿De dónde, dijo el salmista, vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oh, mi amado y mi amada, nuestro socorro no está en el gobierno, nuestro socorro no está en el presidente, nuestro socorro no está en la tierra, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él es el que te sostiene, Él es el que te levanta, Él es el que te bendice, Él es el que te prospera, Él es el que te restaura, Él es el que resucita esos sueños muertos. Pedid y se os dará. Aleluya. Porque todo aquel que pide recibe. Los que piden reciben. El que busca halla, y el que llama se le abrirá. Qué tremenda esta palabra, qué gloriosa esta palabra. Todo aquel que pide recibe. Oh, lo que estás pidiendo, lo que estás anhelando. Dice la Biblia en los Salmos que Él concede las peticiones del corazón. ¿Cuál es tu petición? Pídele al Señor en esta mañana. Pídele al Señor. Y cuando Dios te responda, hoy mismo Dios te va a responder. Porque hemos entrado en un tiempo de aceleración. Hemos entrado en un tiempo donde siembras una semilla en la mañana y en la tarde verás la cosecha. Donde haces una siembra e inmediatamente ves la cosecha, porque se está rompiendo el tiempo de espera a través de la fe para entrar en el tiempo de aceleración. Juan 6:7 dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe es un hombre matemático. Felipe le hace números y saca la matemática.
200 denarios. Si vamos y compramos pan por toda la ciudad por 200 denarios, no bastarían para que alimentemos esta multitud. 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Había una multitud en ese lugar. Un denario equivalía a un día de trabajo. Entonces Felipe le hace número 200 días de trabajo. No basta. Felipe es un hombre matemático, oiga, pero no actúa. Dios quiere ver cómo estás actuando. La fe no está basada en la matemática ni la razón. La fe te lleva a lo sobrenatural. La fe rompe las reglas de la matemática, porque dice la Biblia que 1 hace huir a 1,000 y 2 a 10,000. Esa es la fe. 200 denarios, un hombre matemático. Hay gente matemática, hay gente calculadora, pero no actúa. Dios no puede hacer un milagro con esos. Seguro Jesús le dice a Felipe: Felipe, apártate un momento. No puedo hacer el milagro contigo, porque nada más eres matemático, le haces números, pero no actúas. Tienes que actuar. Juan 6:8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Andrés es el hombre que descubre los recursos, pero menosprecia lo que tienen. Menosprecia lo poco. A Andrés se le había olvidado que lo poco que él había descubierto de aquel muchacho, si los ponía en las manos del Señor, el Señor tiene poder para multiplicarlo. Porque el Señor, la bendición del Padre estaba en Jesús. Y Jesús tenía el poder para multiplicarlo. Oh, iglesia amada, lo que tienes no lo menosprecies. Lo que tienes, dale gloria a Dios. Lo que tienes, ponlo en las manos del Señor. Si lo que tienes en tu mano no te ajusta para realizar tu sueño, conviértelo en una semilla y verás el milagro de Dios a tu favor. ¿Qué es esto?, dice Andrés. Él menosprecia. Hay gente que está menospreciando lo que tiene. La viuda en los tiempos de Elías, ella tenía algo, y en ese momento ella tenía un poquito de harina, un poquito de aceite, y ella decía: oiga, lo estoy haciendo, vengo a recoger leña para hacer una torta, comérmela y morirme de hambre. Jesús, el Padre le dice a esta viuda a través del profeta: no morirás, sino que vivirás. Oh, mi amado y mi amada, no morirás, sino que vivirás. Vivirás y contarás las maravillas del Señor. Vivirás y verás sobre lo sobrenatural en tu vida. Hazme a mí primero, le dijo. Ella tenía algo, y con ese algo Dios hizo el milagro de sustentarla en todo el tiempo de la sequía, de sustentarla en todo el tiempo de la miseria. Pero ella tenía algo. ¿Qué tienes en tu mano? Moisés, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Moisés tenía el poder y la autoridad. Moisés tenía el poder, tenía una vara, tenía la palabra. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés estaba menospreciando lo que tenía. Extiende tu mano y háblale a esa multitud, háblale a ese mar, háblale a la roca. ¿Qué tienes en tu mano? Oh, Dios te está diciendo qué es lo que tiene. Con eso que tienes, Él quiere hacer el milagro. Aquella mujer en los tiempos de Eliseo había quedado endeudada. Hemos hablado mucho de esto. Y ella se miraba fracasada, se veía que no podía. Cuando llega donde el profeta: ¿qué tienes?, le dice el profeta. Porque siempre el Señor te pregunta qué tiene, porque eso poco que tiene Él lo quiere multiplicar. Eso poco que tiene Él lo quiere bendecir, y con la bendición de Dios sobre eso poco va a haber expansión, va a haber multiplicación, va a venir lo sobrenatural. ¿Qué tienes, mujer? Una vasija de aceite es lo que tengo. Oh, es suficiente para hacer el milagro. Es suficiente. Enciérrate a sola. Oh, mi amado y mi amada, porque ahí a sola, porque ahí en la encerrona está la multiplicación de la unción, y por causa de la unción viene la bendición.
Una familia ungida es una familia bendecida. Una familia ungida es una familia prosperada. Una familia llena de Dios es una familia llena del poder sobrenatural de Dios. Es lo único que ella tenía. Felipe, un hombre matemático, pero no actúa. Andrés descubre los recursos, pero menosprecia. Hay gente que dice: yo no tengo nada, no sé qué hacer, ya esto es lo único que me queda para morirme de hambre. No morirás. Dios trae multiplicación. No faltará la harina, no faltará el aceite, no faltará la comida, porque de hoy en adelante comienzas a clamar, porque de hoy en adelante comienzas a buscar, porque de hoy en adelante comienzas a rendirse, comienzas a depender de Dios. Si no dependes de Dios te va a faltar, pero si dependes de Dios no te va a faltar, porque Dios es tu proveedor, Dios es tu sustentador, Dios es el que te toma de tu mano derecha. Andrés descubre, pero menosprecia. El muchacho, seguro el Señor dice: Felipe, apártate un momento porque no puedo hacer un milagro contigo. Eres matemático, eres muy calculador, pero no haces nada. Andrés, descubre los recursos, apártate un momento, Andrés, porque tampoco puedo hacer un milagro contigo. Descubre los recursos, pero estás menospreciando las pequeñeces, estás menospreciando ese poco que tienes. Se te ha olvidado, Andrés, que yo tengo el poder, le dice Jesús, para hacer el milagro. El muchacho llegó donde Jesús, dio lo que tenía y Jesús hizo el milagro. Con este tipo de gente es que Dios hace milagro. Jesús hace milagro con los que llegan. Jesús hace milagro con los que buscan. Jesús hace milagro con los que dan. Jesús hace milagro con aquellos que ponen en las manos de Él los recursos que tienen. Andrés dijo: este muchacho tiene unos panes de cebada. La cebada era el pan de los pobres, y por eso fue que Andrés lo menospreció. Pero con esos panes y esos peces, Jesús les dijo: díganle a la multitud que se recueste. Y cuando pusieron en las manos de Jesús aquellos panes y aquellos peces, Jesús levantó sus ojos al cielo para depender del Padre y darle gracias por el milagro anticipadamente. Aquí está otro punto. La gracia es la que te anticipa. Cuando alguien es arrepentido, convertido, es alguien que le va a dar gracias al Señor por todo. Y un corazón agradecido es lo que te va a llevar a la sobreabundancia. Un corazón agradecido es lo que te va a llevar a la multiplicación. Una persona agradecida es una persona, como dice la Biblia, que le da gracias por un vaso de agua. Por un vaso de agua le da gracias al Señor. Y por ese corazón agradecido, entonces Dios trae multiplicación. Dios trae la sobreabundancia. Dios trae el milagro. Quiero recapitular en esta mañana. Jesús hace milagro a aquellos que le siguen, a aquellos que se rindan, a aquellos que le buscan, a aquellos que claman, a aquellos que gimen. Jesús les hace el milagro. Tres tipos de personas: Felipe, el matemático, pero no actúa. Jesús no puede hacer un milagro con él. Andrés, el que descubre, pero menosprecia. Jesús no puede hacer el milagro con él. El muchacho llegó donde Jesús, le dio a Jesús lo que tenía, y con eso Dios hizo el milagro. Y último, el agradecimiento. Dale gracias a Dios en esta mañana por todo lo que Él te ha dado. No seas orgulloso. Hay gente que dice como Nabucodonosor: es que mi poder y mi fuerza me han dado todo lo que tengo. No,
dale gracias a Dios por tu casa. Si no la tienes, dale gracias a Dios que pronto la tendrás. Dale gracias a Dios por tu economía. Si no tienes nada, dale honra y gloria a Dios por tu economía, que pronto tendrás una buena economía. Dale gracias a Dios por tus hijos. Si no están caminando en el Señor, yo te digo que pronto van a ser alineados al plan y al propósito de Dios. Dale gracias al Señor. Ese agradecimiento, dale gracias a Dios por la sobreabundancia. Sabes, mi amado y mi amada, en este tiempo de pandemia que la gente está hablando de calamidad, nosotros con mi esposa todos los días le damos honra y gloria al Señor por la sobreabundancia. Le damos honra y gloria al Señor por la iglesia Fuente de Vida, por la protección, por la salud. Y yo quiero decirte en esta mañana, Dios ha sido fiel con nosotros. Dios no nos ha fallado. Oiga, en este tiempo hemos visto la poderosa mano de Dios. En este tiempo hemos visto a Dios haciendo milagros. En este tiempo, ¿por qué? Porque estamos tan agradecidos, estamos tan contentos con el Señor que todos los días le damos gracias al Señor. ¿Puedes orar conmigo en esta mañana y darle gracias al Señor? Si me estás viendo y no has recibido a Jesús como único y salvador en este mundo, puedes hacer esta oración conmigo y decir: Señor Jesús, en esta mañana te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como único y salvador en este mundo. Señor Jesús, gracias por limpiarme. Gracias por perdonarme. Gracias por liberarme. Gracias, Señor, por una salvación tan grande. Señor, voy a cuidar esta salvación tan grande que me has dado. Señor, muchas gracias por hacerme un hijo tuyo. Quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por cada persona que en esta mañana nos está viendo, Padre de la gloria, que ha escogido, Señor, un tiempo como este para vernos, habiendo tantos programas, Señor, para ver, pero ellos han escogido este momento para vernos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que les bendiga, te pido que les llene, te pido que supla sus necesidades, te pido, Señor, que hagas el milagro que ellos están anhelando, que ellos están deseando. Ese milagro, Padre de la gloria, se manifiesta en la vida de ellos en el nombre de Jesús. Trae cobertura, Señor, sobre sus vidas. Que la protección tuya, Padre amado, sea sobre cada uno de ellos, Señor. Que la gloria tuya se manifieste en ellos, que el poder tuyo se manifieste en ellos, que la gracia y el favor tuyo se manifieste en ellos, que la sobreabundancia del cielo, papá, venga sobre la vida de cada uno de ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya, amén. Bendiciones, mi amado y mi amada. El martes no te pierdas un poderoso tiempo de oración a las 7 de la noche, domingo 10 de la mañana. Comparte con tus amigos, comparte con tu familia, porque Dios sigue haciendo milagros. La poderosa mano de Dios no se ha cortado para hacer milagros. Dios te bendiga, te bendice Pastor José Tovares. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y toda vergüenza de su
Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte.